Bueno, pues bienvenidos a todos otra vez, otro día. Y así que seguimos hoy con Filosofía en la Rede y hoy empezamos con la conferencia de Alex Romero, estudiante de Filosofía de la USC, que nos va a presentar su conferencia de Pensar sin idea hacia un pensamiento infinito. Entonces, cuando quieras. Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias a los que estáis aquí viéndome. Y primero de todo quería agradecer a Josico el organizar esto porque la verdad tiene bastante mérito la cosa, que está presente en todas las reuniones y está organizando y presentando todo. Así que lo primero, gracias a Josico porque es el artífice de todo esto. Y en segundo, gracias al colectivo Veritas, si está haciendo algo por detrás que yo no soy consciente, pues también gracias. Bueno, vamos a empezar porque la verdad tengo demasiadas cosas que decir e igual van a quedar muchas cosas sin aclarar, entonces cuanto antes empiece, mejor. Vale, voy a defender dos tesis. La presentación de las tesis seguramente no sea muy comprensible, pero bueno, luego las iré explicando poco a poco. Entonces, en la primera parte de la conferencia voy a tratar de exponer la tesis de que la posibilidad de decir el ser de las cosas en la filosofía occidental viene dada por la noción de no ser. Es decir, que la contraposición del ser y el no ser sería lo que implicaría la posibilidad de un pensamiento universal y general de las cosas. Insisto, esto aunque no se entienda ahora, luego lo explicaré más detenidamente y confío en que por lo menos algo se entienda. Vale, pues esa sería la primera tesis, que la noción de ser y no ser van juntas y que la noción de ser necesita la noción de no ser para poder constituirse como tal. Y la segunda tesis sería que este pensamiento universal que se genera con esta contraposición entre el ser y el no ser opondría a la infinitud del mundo, luego ya explicaré esto más detenidamente, o sea, opondría la infinitud del mundo a un conjunto finito de ideas o conceptos. Entonces, a partir de estas dos tesis surgirá pues, la pregunta final, que anticipo que no va a tener respuesta, que es, ¿se puede caminar hacia un pensamiento infinito? Vale, aviso. Entiendo que no se entienda lo que acabo de decir, pero bueno, luego lo explicaré más detenidamente. Bueno, antes de ponerme a defender ya la primera tesis, voy a hacer como una mini introducción a lo que, digamos, una historia de la filosofía, pues un poco de corte heideggeriana, no porque sea tampoco excesivo fan de Heidegger, pero bueno, me sirve para explicar lo que quiero explicar. Vale, el origen de la filosofía desde un marco heideggeriano, y es algo que yo también comparto, está relacionado con la pregunta fundamental, que es ¿por qué es el ente y no más bien la nada? La cual exigiría de una pregunta originaria que es ¿qué es ser? Es decir, pues digo, ¿por qué es el ente? Primero tengo que saber qué es eso que llamamos ser. El logos, nuestro lenguaje racional, está constituido para hablar de las cosas, es decir, para decir la lámpara, el libro, etc., etc., pero no para decir el ser. El ser no es un ente y no se puede decir. La forma del lenguaje es la articulación apofántica, es decir, algo de algo, pero el ser no es un ente y como tal, pues nada se le puede atribuir. Cuando se intenta dar una respuesta a la pregunta originaria, es decir, cuando se intenta responder a la pregunta ¿qué es ser?, la diferencia originaria entre ser y ente se olvida y al ser se le concibe como un ente y la diferencia es ahora metafísica entre el ente suprasensible y el ente sensible. Vale, esto estoy yendo un poco rápido porque no me interesa pararme aquí. Bueno, ente, para la gente que no esté muy metida en filosofía, se refiere a las cosas del mundo, a todo lo que, es decir, a las cosas, a los libros, o sea, a las cosas concretas. Y ser, pues, cómo decir el ser de las cosas, ¿no? Entonces, si decimos que el ser es algo, ahí ya le estamos atribuyendo al ser el carácter de un ente, es decir, el carácter de una cosa. Porque el ser no es nada en sí mismo, el ser es el ser de las cosas siempre. Entonces, si decimos que el ser es algo, es decir, el ser es la idea, el ser es la usía, la sustancia, lo que sea, ya estamos considerando el ser como un ente y entonces lo que hay es dos tipos de entes. El ente, el verdadero ente, que es el ser atribuido como una cosa, y el ente sensible, es decir, las cosas normales. Y entonces la diferencia es ahora metafísica, la física serían las cosas, lo ente, los libros, y
la metafísica, ese ente supremo, ese ser que en realidad no es un ente, pero lo confundimos con un ente, al cual le atribuimos pues, características como si fuese una cosa normal. Bueno, de este modo la filosofía se autocomprende a sí misma como metafísica. Vale, insisto, no me interesa pararme aquí. Vale. Luego, el error, o sea, digamos, el error que sería confundir la diferencia entre ser y ente y tomar el ser como si fuese una cosa más, no es algo casual, no es algo que nos hayamos equivocado por casualidad, sino que tiene la función de posibilitar las ciencias a través de categorizar lo ente y dominarlo. Es decir, si el ser de las cosas es algo concreto, algo objetivo, es decir, si el ser es una sustancia, una esencia, nosotros podemos hacer ciencia de ello, porque sabemos qué es el ser de las cosas. Entonces, cuando vamos a las cosas, por ejemplo, si consideramos que el ser es la esencia, cuando vamos a intentar observar la naturaleza, por ejemplo, intentamos observar los animales, podemos hacer ciencia de los animales porque sabemos lo que son, es decir, sabemos que son una esencia y podemos categorizar, digamos, la naturaleza, podemos decir, los animales, los mamíferos, los reptiles, lo que sea. Digamos que el error de confundir al ser con un ente pues tiene una dimensión operativa, que es la de categorizar las cosas y dominarlas mediante la razón. Vale, lo que se pretende es subsumir lo particular, es decir, el perro que me encontré ayer, el libro que leí hoy, es decir, las cosas particulares en categorías universales, es decir, las cosas sensibles en leyes racionales, para así poder pues, conocer y dominar la naturaleza pues, a nuestra voluntad. Es decir, si nosotros con la razón podemos categorizar, podemos decir lo que las cosas son y podemos organizar la naturaleza a nuestro modo, pues entonces podemos hacer ciencia y podemos, digamos, conocer el mundo. Vale, bajo la exigencia de la inteligibilidad podemos calificar al ente físico, es decir, al ente sensible, el libro concreto, el animal que vi ayer, como lo no verdaderamente, como lo no verdaderamente ente, es decir, la apariencia, las cosas falsas, frente a unas cosas que sí que serían las verdaderas cosas, que serían las esencias o las ideas supremas, por decirlo así. Es decir, lo verdadero de el perro que vi ayer no sería el perro que vi ayer, sino es verdadero en tanto que se parece a la esencia del perro. Y lo verdadero sería la esencia del perro y no el perro particular. Vale, esto insisto que no me interesa mucho, lo podéis leer en cualquier libro de Heidegger y no, de esto no va a mi conferencia. Lo que me interesa aquí es cuando hacemos esto, cuando nos permitimos la licencia de categorizar la realidad, es decir, de establecer principios que nos permitan conocer el mundo, es decir, principios físicos, principios biológicos, lo que sea, tenemos un problema que es constante, que es de qué primer principio partimos. Y aquí me remito a la conferencia de Marco Portillo que dio el jueves, me parece, que se preguntaba por esto. Claro, toda categoría es arbitraria, es decir, no hay ninguna razón para que consideremos que los animales, para que clasifiquemos los animales en mamíferos, en reptiles, en lo que sea. Es decir, no hay ninguna razón lógica para que clasifiquemos las cosas como las clasificamos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de la lógica y de las categorías es que siempre hay que partir de un primer principio que es arbitrario, es decir, que no se puede deducir. Claro, es decir, la razón y la ciencia parte de primeros principios, es decir, de axiomas. Por ejemplo, la física matemática parte de que se puede matematizar la realidad. Y a partir de esos primeros principios deriva una serie de conclusiones. Pero la labor de la razón, lo racional, no está en ese primer principio, sino en que de ese primer principio se deriven unas determinadas conclusiones y no otras. Es decir, sería el proceso lógico donde actúa la razón. Vale, ya os aviso de que voy muy mal de tiempo, igual voy un poco rápido y voy a dejar muchas cosas sin explicar. Vale, y aquí ya voy a entrar en cosas que igual son un poco técnicas para la gente que no está muy metida en la filosofía. Me remito a dos autores ahora mismo, a Jacobi y a Spinoza. ¿Cuál es el problema de Jacobi? Jacobi es un autor, un filósofo de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, que en una conversación con Lessing y
una conversación de Lessing sobre Kant, se pregunta, vale, todo esto que nos dice Kant está bien, es decir, tenemos que a partir de esto se deriva esto, bueno, tenemos una serie de conclusiones, una serie de premisas, bien, la ciencia la acepto. Acepto lo que me dice Newton, que a partir de, bueno, que las cosas una vez que caen a una misma velocidad, vale. Pero ¿eso por qué? Es decir, si la naturaleza tiene una causalidad, es decir, unas cosas se derivan de otras, la pregunta que se hace Jacobi es, vale, ¿y cuál es el primer principio? Es decir, vale, esto se debe a esto, y esto otro se debe a este otro. Entonces vamos a ir principio por principio, causa por causa, remontándonos hasta, o sea, yendo de causa con causa, hasta la necesidad de que haya un primer principio. Porque tiene que haber un primer principio del que derivamos todos los demás. Es el primer motor inmóvil de Aristóteles, a partir del cual se genera todo el movimiento. No me voy a meter en Aristóteles. El caso es la solución de Jacobi. Por lo que me interesa es porque él le dice a Lessing que si queremos llegar al primer principio, no podemos seguir pretendiendo que a partir de una causalidad racional, que de esto se derive lo otro, podamos llegar a un primer principio, sino que si queremos llegar al primer principio tenemos que dar un salto de fe. Es decir, tenemos que creer que hay un primer principio y a partir de ese primer principio, esa primera categoría, derivar todas las demás. Vale, y me remito también a Spinoza. Spinoza, así a grandes rasgos, lo que hace en la ética es definir 6 conceptos fundamentales, o sea, a partir de 6 conceptos fundamentales, y a partir de esos 6 conceptos fundamentales que se definen por sí mismos, pues deriva todo un sistema lógico que lo que viene a decir es que hay una única sustancia, que es Dios o la naturaleza, porque la sustancia, bueno, por muchas más cosas, pero a grandes rasgos, porque la sustancia se define por que no, o sea, la sustancia no es afectada por nada más que por ella misma. Es decir, la esencia, bueno, no sería una esencia. La sustancia vendría a ser en Spinoza algo así como el mundo, la totalidad del mundo, Dios, la naturaleza. Entonces, como la definición que da Spinoza es que sustancia es aquella que no es afectada por nada más que ella misma, solo puede haber una sustancia, porque si hay 2 sustancias se estarían afectando entre ellas. Entonces, las res cogitans y las res extensa, que son las 2 sustancias cartesianas, vendrían a ser Spinoza atributos de una misma sustancia. ¿Por qué me interesa Spinoza? Porque la teoría de Spinoza parece un sistema lógico perfectamente hilado donde no hay contingencia. Es decir, el sistema de la razón de Spinoza es el racionalismo llevado a su máximo esplendor. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no somos todos spinocistas? ¿No? ¿Por qué el mundo no es como pensaba Spinoza? Si Spinoza describe a partir de 6 definiciones fundamentales que lo mejor de Spinoza es que aún por encima de esas definiciones se siguen unas de otras, es decir, da igual por qué definición empieces que vas a llegar a todas las demás. Entonces, si el sistema lógico de Spinoza es perfecto, todo se deriva de todo, ¿por qué el mundo no es como dice Spinoza? ¿O por qué no todos somos spinocistas? ¿No? Entonces, lo que vengo a decir aquí es, 1, si estamos de acuerdo en que el sistema de Spinoza está perfectamente construido, que estaríamos más o menos todos de acuerdo, y 2, el mundo no es como dice Spinoza, entonces hay un problema. Y el problema, desde mi punto de vista, no es de Spinoza, sino de la razón misma. Es decir, Spinoza logra llevar a cabo las pretensiones de la razón, que es crear un sistema lógico del mundo donde todo está hilado y donde no hay hueco a la contingencia. Pero el mundo no es spinocista, entonces el problema será de la razón, ¿no? Y el problema que yo veo aquí es el del primer principio también, que la razón no piensa principios, la razón deduce a partir de unas premisas dadas, a partir de unos principios dados, una serie de conclusiones mediante la deducción lógica. Joder, pero no piensa principios. Entonces, ¿qué pasa con Spinoza? Que las definiciones de las que él parte, que él considera que ya da por hecho, ¿no? Que son así, que considera fundamentales, son arbitrarias al final. Es decir, el que él defina la sustancia como algo que no se ve afectado nada más que por ella misma es algo arbitrario. Y en Spinoza esta arbitrariedad se nota menos aún, porque da igual por qué definición empieces, puedes empezar por la definición de causa, por la definición de atributo, que vas a llegar a todas las demás. O sea, está tan perfectamente hilado que ni siquiera hay un primer principio del que deriva todo lo demás. Pero aún así siempre hay que partir de una definición, y la definición es siempre arbitraria, es decir, partes de la definición que tú consideres. La razón no te puede dar
la verdad de esa definición, la verdad de un primer principio. La razón lo que te da es, partiendo de un primer principio, llegas a unas determinadas conclusiones. La deducción lógica. Por tanto, la lógica, como digo, no nos aporta las premisas, la lógica ni siquiera nos aporta el valor de verdad de las premisas, sino que, dado un valor de verdad de unas determinadas premisas, nos dice si qué se puede deducir a partir de esas premisas, se puede llegar a una conclusión o no. Entonces, el primer principio nunca es lógico, sino que la lógica presupone un primer principio. Vale, vamos fatal de tiempo. Este es el problema, lo que yo considero del primer principio es el problema del concepto, de la idea, de la usía, da igual como lo llamas. El concepto es una identidad a partir de una particularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que percibo algo, percibo una cosa concreta, por ejemplo, percibo un animal, o sea, percibo un perro, ¿no? Voy por la calle y percibo un perro, pero percibo ese perro concreto. Entonces, a partir de esa percepción intento elaborar un concepto que me permita identificar a más perros con un solo concepto, es decir, con el concepto de perro. Lo que pretendo es que con un concepto universal, único, de perro, pueda ser capaz de identificar todos los perros que se me aparezcan a lo largo de mi vida, o al menos los que se me aparezcan en los próximos años, porque luego eso puede variar mucho. Entonces, ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? Que el concepto ha de ser como un boomerang, es decir, el concepto parte de la particularidad, eso todo el mundo lo tiene claro, es decir, lo que hay en el mundo son cosas concretas y yo intento elevarme a la noción de universal para identificar otras cosas concretas. Pero el concepto tiene que ser como un boomerang, es decir, desde la particularidad lanzo el boomerang hacia lo universal, pero eso luego tiene que volver, es decir, ese universal es universal o me sirve en tanto que concepto si luego puedo identificar cosas particulares a partir de ese concepto. Entonces, desde mi punto de vista, es decir, que lo que hay en el mundo, lo que nos interesa es siempre la particularidad, la singularidad. Entonces, de nada sirve hacer conceptos universales si luego ese boomerang no va a volver a la particularidad, porque lo que yo quiero ver es cosas particulares y que los conceptos me sirvan para identificar cosas particulares. Bien, desde mi punto de vista, este es el paso final que la filosofía deja de lado, es decir, está bien, la filosofía crea conceptos, a partir de singularidades crea conceptos universales, pero eso luego tiene que volver a la particularidad, es decir, el concepto tiene que ser particular, al final tiene que volver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no llevas a cabo ese paso final, ¿no? ¿Qué pasa cuando no llevas a cabo, cuando el boomerang no vuelve, ¿no? Cuando es una decisión sobrevivida? Pues que en realidad lo que tienes en tu mente es una red de conceptos universales que dentro de tu pensamiento encajan bien, pero que no tienen correlato en el mundo. Y cuando piensas que el que no haya correlato en el mundo es culpa del mundo, es culpa de la particularidad que no se adapta a tus conceptos y no al revés, no de tus conceptos que no volvieron a la particularidad, entonces llegamos pues, al estado de locura total en el que lleva sumido la filosofía occidental desde Platón, que es el idealismo. Vale, con Platón surge la verdad tal y como él la entendemos, que es como certeza, es decir, como adecuación entre una idea y lo real, entre un concepto universal, en Platón es la idea o el eidos, y una particularidad, es decir, la cosa concreta. Entonces, para nosotros la verdad ha de ser objetiva, absoluta, racional y lógica. Es decir, para nosotros la verdad debe ser la idea, debe ser algo fijo, unitario, que sea igual para todos y que nos sirva para identificar una multitud de particulares. En Grecia, a pesar de que Platón estaba en Grecia, la verdad aún tenía el sentido de la aletheia, que es, aletheia viene a significar desvelamiento o desocultamiento. Esa es la verdad en su sentido originario, es decir, alude a un continuo y aparecer de las cosas y los significados, donde la verdad no es algo fijo, sino que fluye con las nubes, con el viento, es decir, se oculta, se desoculta. Y esto es lo que resuena en el proverbio de Heráclito que dice: a la naturaleza le gusta ocultarse. Es decir, tiro el boomerang, creo un concepto universal, pero luego vuelve para desvelar esa particularidad, para hacer que brote, en el sentido griego, el ser de las cosas. Y ese es el sentido de la aletheia, que también se ve en un analítico como Wittgenstein cuando dice que el sentido de una palabra es su uso en el lenguaje, es decir, es su uso
en la particularidad. La palabra es algo particular y es, digamos, si se puede hacer así, vuelvo a la noción de boomerang, la palabra, a partir de un particular puedo crear una palabra, pero esa palabra universal luego me tiene que volver a la particularidad, es decir, al uso concreto de esa palabra. Bien, vale, voy a saltarme bastantes cosas. Aquí tenía también para decir, lo voy a decir muy rápido, una cosa que dice Deleuze en Diferencia y Repetición, que es que los filósofos intentan evadirse de los presupuestos objetivos, es decir, partir de ninguna noción, ninguna definición dada por hecho, pero a la vez parten de presupuestos subjetivos. Es decir, Descartes no quiere definir, en la segunda meditación dice, no quiero definir al animal, o sea, al ser humano como animal racional, porque no sé lo que es animal y no sé lo que es racional. Entonces Descartes quiere partir de la nada absoluta, dudar de todo y a partir de ahí, a ver a qué se llega, ¿no? Deleuze viene a decir que en realidad Deleuze, o sea, perdón, que en realidad Descartes no parte de la nada, sino que parte de presupuestos subjetivos implícitos, es decir, presupuestos que ni él mismo es consciente. Estos presupuestos tienen la forma de todo el mundo sabe qué o se sabe qué. Y en el caso de Descartes, en la famosa frase yo pienso, luego soy, o yo pienso, luego existo, se parte de que sabemos lo que es yo, sabemos lo que es pensar y sabemos lo que es ser. Entonces, para Deleuze, el filósofo no debe solo evadirse de los presupuestos objetivos, sino también de los subjetivos. Es decir, no asumir nada ni siquiera implícitamente. Vale, en fin, este es un inciso que la verdad igual solo lía más las cosas. Volvemos a lo de antes. Este concepto, ¿no?, que yo creé a partir de una singularidad finita no tiene que corresponderse con, es decir, vuelvo a la noción de boomerang, singularidad, crea un concepto y la filosofía occidental a lo que nos está llevando es que este concepto que yo intenté corresponder con una singularidad no tiene que volver, sino que es al revés, es decir, la singularidad, la particularidad, la cosa concreta es la que tiene que obedecer ahora a mi concepto. Es decir, entonces, las infinitas posibilidades del mundo, es decir, el mundo es infinito, puede haber muchas cosas y es imposible saber todas las cosas que hay en el mundo y todas las cosas que pueden pasar en el mundo, se torna, es decir, las infinitas particularidades, porque cosas concretas hay infinitas. Es decir, hay infinitos perros, todo lo que quieras, porque hoy puedo ver un perro, pero mañana otro, y el mismo perro hoy es uno y mañana es otro. Es decir, entonces, el mundo es infinito, infinito en este sentido. De lo que se trata es de tornar el mundo infinito en conceptos finitos e innumerables. Es decir, los conceptos, al ser universales y al poder agrupar un conjunto de particularidades, lo que hacen es agrupar la infinitud del mundo en un conjunto de conceptos finitos y numerables. Por ahí va la pregunta final, ¿no? Por ahí irá la pregunta final. Vale. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué, digamos, si el mundo es solo las cosas concretas, la singularidad y la particularidad, ¿por qué alguien puede afirmar que algo no es? O sea, que algo que es no es y que lo que no es es. Este sería el sentido, y aquí ya entro de lleno en mi primera tesis. La concepción aristotélica de la verdad dice, decir de lo que es que no es y decir de lo que es que no es falso, y decir de lo que es y decir de lo que no es verdadero. Bien, esto es una trampa en realidad, porque el propio hecho de que lo que es pueda no ser y que lo que no es pueda ser, es ya un estado de locura de la razón. Es decir, solo la razón puede ver en algo que no sea algo que es y viceversa. Es decir, solo la razón, perdón, puede ver una cosa concreta, es decir, por ejemplo, estoy sentado en la hierba y de repente veo algo, una mariposa que revolotea a mi alrededor, ¿no? Solo la razón puede preguntarse, ¿es esto una mariposa o no? Entonces, solo la razón puede decir, esto que está aquí ahora no es una mariposa, no es esto. Es decir, solo la razón puede atribuir, puede decir que algo que es no es y que algo que no es es. Y esto, insistiré con esta idea bastante, así que no os preocupéis si ahora no la pilláis.
esto alude a algo que ya decía Nietzsche, que los sentidos, a la contraposición entre sentidos y razón. Y dice Nietzsche, los sentidos no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira. Por ejemplo, la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la sustancia, de la duración. La razón es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Es decir, si hay una cosa que revolotea a mi alrededor, la única posibilidad de que yo diga que esto no es algo, es decir, esto no es una mariposa, es con conceptos, es decir, con conceptos universales, que esta particularidad, esta singularidad, no se adapte a los conceptos que yo tengo de ella. Es decir, que esto que es, no sea. ¿No? Ese sería el tema. Entonces, bueno, hace unos días, hablando de la charla con mi familia, nos preguntamos cuál era la mejor forma de dar una charla, la mejor forma de comunicar. Y entonces mi hermano pequeño dijo, a ver, lo que está claro es que un pan es un pan y una charla es una charla. Esta afirmación que parece banal y no tiene nada de banal y que nos recuerda ya a la mítica de Mariano Rajoy que decía un plato es un plato y un vaso es un vaso. Esto parece banal, pero no lo es en realidad, porque cuando yo veo una mariposa revolotear por mis alrededores, solo alguien que pretende conceptualizarla se puede preguntar, ¿es esto una mariposa o no? O sea, ¿esto es o no? Esto es esto y nada más. Es decir, esto es lo que aquí está, es la cosa que revolotea a mi alrededor y nada más. No hace falta que lo llames, llámalo como quieras. El caso es que eso es eso. Eso en la pura particularidad, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? Pues el problema está en el lenguaje, ¿no? Y me remito a Wittgenstein y Kierkegaard, a la conferencia de Martina, que también me remitiré más adelante. ¿Cuál es el problema? Que para hablar del mundo lo tenemos que hacer mediante un lenguaje universal, conceptual y proposicional. Es decir, tenemos que decir mariposa como concepto universal para preguntarnos si eso que revolotea a mi alrededor es o no una mariposa. Pero ¿cuál es el problema? Que el mundo, las cosas que hay en el mundo no son ni universales, ni son conceptos, ni aparecen en la forma de una proposición. Pero nuestro lenguaje habla conceptualmente, universalmente y en proposiciones. Vale, desde mi punto de vista, y aquí ya, aquí ya entro en mi tesis, es que el problema no es tanto el lenguaje, sino el verbo ser. Es decir, el lenguaje de la razón juzga, la capacidad de la razón es el juicio, es decir, la razón dice esto es esto y esto no es aquello. Y en el momento que digo que esa cosa que yo estoy sentado en la hierba y veo una cosa que revolotea a mis alrededores, en el momento que digo esta cosa que revolotea a mis alrededores es, ahí ya está todo perdido. Porque el verbo ser, implica el no es, el no ser. Es decir, si algo es única y solamente porque hay algo que no es. Es decir, si yo digo que esta mariposa, bueno, cuando digo mariposa ya está perdido también, claro. Cuando digo que esta cosa que revolotea a mis alrededores es, ya voy a atribuirle algo universal que no es eso mismo. Es decir, lo que hay es eso, no me falta que diga yo que es nada, porque ya está ahí. Es decir, los sentidos no me engañan. Me engaña la razón cuando trato de atribuirle un universal a esa mariposa particular, ¿no? Entonces, cuando digo es porque pretendo negar lo que no es la mariposa, ¿no? Esa es la cosa. Es decir, la cosa que revolotea a mis alrededores es mariposa porque no es ni una piedra, porque no es una mariquita, porque no es una cucaracha. Es decir, el decir que algo es parte de que hay que negar aquellas cosas que no son el ser. Y esto, pues, haré una referencia más adelante si me da tiempo, pues este es el problema de Platón en el Sofista. Es decir, cuando yo digo que el no ser, cuando yo me pregunto por el no ser, ya le estoy asumiendo que es algo. Es decir, ¿y qué es el no ser? Si partimos, y esto es Platón, de que el ser es unitario, es una única cosa, inmutable, fija, permanente. Si el ser es una única cosa, es porque hay una multitud de cosas que no son el ser. Y ahí es cuando introduce Platón la noción de no ser. Es decir, necesitamos la noción de no ser para hablar del ser. Es decir, la noción de no ser participa del ser, en tanto que si el ser es una única cosa, es decir, si el concepto es lo mismo, si el concepto universal, si el concepto de si esta mariposa es una cosa concreta, o sea, una cosa universal, una mariposa entendida desde el plano conceptual, entonces no es una piedra, no es una cucaracha. Entonces,
Lo mismo pasa con Platón. Si el ser es algo único y algo fijo, entonces hay muchas cosas que no son el ser. Entonces, la noción de no ser tenemos que introducirla precisamente para afirmar el ser y negar aquellas cosas que no son el ser. Bueno, no sé si esto está quedando claro, seguramente no. Entonces, haciendo un poco de hermenéutica o etimología de la palabra ser. La palabra ser para los griegos está muy ligada a la noción de límite. Es decir, ser para los griegos quiere decir la estabilidad en un doble sentido. Uno, significa el estar en sí mismo en tanto lo que está surgiendo, es decir, la physis, la fuerza que brota y que tiene consistencia por sí misma, es decir, el mundo que se le aparece a los griegos es algo que se le aparece como consistente, es decir, que está por sí mismo antes de que llegásemos nosotros. El mundo brota y se sostiene por sí mismo. Y dos, esta fuerza que brota, lo que estoy diciendo, es estable, es decir, permanente y perdura. Es el sentido de eidos o el sentido de usía, es decir, aparte de ser una fuerza que brota y que es consistente por sí misma, además se mantiene estable en esa consistencia, es decir, no se vuelve caos ni se vuelve inconsistente, es decir, permanece estable y perdura. Es el sentido de la sustancia, de la usía. No ser, en griego, por tanto, significaría salir de esta estabilidad surgida en y por sí mismo. Es decir, lo fijo, lo que es estable, mi red de pensamientos, lo que se sostiene por sí mismo, digamos que sería pues como esa tela de araña, ¿no? Perfectamente hilada, que se sostiene y se mantiene estable. Es decir, la tela de araña, también haré otra referencia luego, pero me es muy útil para hablar de esto. La tela de araña, metafóricamente, define perfectamente la noción de ser en griego. Es decir, la tela de araña brota de la naturaleza, es decir, antes no estaba y de repente aparece, da una consistencia y se mantiene estable por sí mismo, es decir, perdura. Tiene una usía, tiene una sustancia, algo que la hace estable, es decir, y aún por encima es perfecta geométricamente, salvo que alguien vaya allí y la rompa, ¿no? Entonces la tela de araña, desde mi punto de vista, representa a la perfección lo que es el ser para los griegos, es decir, fuerza que brota y fuerza que se mantiene estable. Luego, gramaticalmente, tendríamos tres raíces, una raíz en el sánscrito que viene a decir que el es la raíz más antigua y que viene a decir que el es lo que se sostiene y vive por sí mismo, es decir, lo autónomo. Dos, la raíz griega que vendría a ser lo que brota, lo que surge, la apariencia, lo que aparece, aquello que surge bajo la luz, eidos, presencia, etc. Y tres, una raíz del indio antiguo que viene a significar el ser como un morar, un habitar, un residir. Vale. Esto me interesará para comentar un par de cosas luego. Vale, entonces, ¿cómo experimentan el ser los griegos? El ser para los griegos es un arrancar el ser de la apariencia, es decir, de aquella fuerza que brota, la tengo que desocultar, es decir, se oculta. Es el sentido de la aletheia, es decir, permanece cubierta y el griego, es decir, el filósofo griego, tiene que encargarse de desocultarla, es decir, de arrancar el ser de la apariencia, de lo que me aparece, del parecer, distinción entre ser y parecer. Entonces, el ser es esencialmente a partir de su estar al descubierto. Ese es el sentido de la aletheia. Vale, esto también lo voy a pasar. Vale, perdón. Y ahora voy a hacer tres referencias históricas y filosóficas para sostener mi idea de que el ser parte de la noción de no ser. Una, Parménides Heráclito. Dos, Platón. Y tres, Heidegger. A ver si me da tiempo. Bien, seguimos con la idea misma. Recapitulo. Estamos intentando ver que la noción de no ser, de un ser universal, de un ser, digamos, conceptual, que subsuma una particularidad, parte de la noción de no ser, es decir, que las cosas sean según la razón. Para que las cosas sean según la razón es necesario que haya muchas otras cosas que no sean. Esa es la idea. Entonces, esto se ve muy claro en Parménides. Dice, presta atención a la palabra que oigas, cuáles son los únicos caminos de un preguntar que hay que tener ante los ojos. El primero, cómo lo es lo que es el ser y también es imposible el no ser. El sendero de la confianza fundada es este, puesto que se sigue a lo que está al descubierto. El otro, empero, como ello no es y también cuán necesario el no ser.
Este, pues, así lo manifiesto, es un sendero que no se puede recomendar en absoluto porque no puedes ni trabar conocimiento con el no ser, puesto que no se lo puede comprender, ni tampoco puedes indicarlo con palabras. Bien, traduzco. Aquí hay dos caminos esenciales. Uno, el camino hacia el ser, que también es el camino hacia el estar al descubierto, y el camino hacia el no ser, que si bien no se puede transitar por el camino hacia el no ser, este camino debe introducirse en el conocimiento para marcarlo como intransitable. Es decir, el camino del no ser debe marcarse como aquello que no es el conocimiento y por donde no debemos ir, ¿no? De nuevo, lo que dije, que ser y no ser están intrínsecamente unidos. Bueno, en Parménides se ve eso bastante claro, pero en Heráclito yo voy a tomar como una unidad a Heráclito y Parménides. Aunque parezcan contrarios, para mí conservan ese punto unitario del ser y el no ser. ¿Qué nos dice Heráclito? Heráclito nos dice que en el polemos, en el enfrentamiento, se produce la separación entre los dioses y los hombres. Solo la lucha entre dioses y hombres muestra, es decir, hace que los hombres y los dioses surjan en su ser. Bueno, desde mi punto de vista, es que aquí ya hay unos presupuestos subjetivos implícitos, ¿no? Al modo de Deleuziano. El hecho de que para Heráclito el ser surja a partir de una lucha ya implica que el ser brota a partir de la negación de otra cosa que no es el ser, es decir, el no ser. El hombre brota en su ser a partir de la confrontación con los dioses. ¿Qué son los dioses? Los dioses son el otro de los hombres. Es decir, si los hombres son el ser, pues los dioses en este caso serían el no ser. No es así, ya lo sé, pero lo que me refiero es que el ser, porque en este caso los dioses también son el ser, pero los dioses son dioses y los hombres son hombres. Es decir, el ser de los hombres y el ser de los dioses brota como tal en la lucha entre ellos. Es decir, entre los dioses surgen, brotan como dioses en tanto que se oponen a los hombres. Los hombres brotan como hombres en tanto que se oponen a los dioses. Es decir, que el ser de cada uno brota en tanto que niega otra cosa que no es él. Es decir, el hombre es hombre porque no es Dios. ¿Entendéis? Y el Dios es Dios porque no es hombre y porque luchan entre ellos. Se ve, ¿no? Se ve esta clara asociación entre el ser y el no ser, ¿no? Bueno, y luego, pues, refiriéndome rápidamente a Platón, el sofista. El sofista, si es que da igual, ahí tengo, o sea, tengo aquí bastantes citas, pero el sofista ya en sí mismo es el diálogo del no ser, por decirlo así. El sofista es un diálogo de Platón, donde Platón, en voz de Teteto y de un extranjero que viene de fuera, pretenden perseguir al sofista, es decir, pretenden dar una definición de lo que es un sofista. Total, que no lo consiguen, el sofista de 1000 cabezas, ¿no? Dice, se escapa, y en medio de esta persecución del sofista se ven obligados a afirmar que existe el no ser. Y esto es lo que ya dije, no me voy a volver a parar porque vamos mal de tiempo. Lo que ya dije antes, es decir, ¿dónde introduce el no ser Platón? Pues Platón, asumiendo que el ser es una unidad y que hay distintos géneros, es decir, la diferencia es también, es decir, el movimiento, el devenir. Decíamos, hay cosas que son, pero que no son el ser. No sé si me explico. Es decir, hay movimiento, pero el movimiento no es el ser, porque el ser es una única cosa. Entonces, ahí se ve obligado a introducir la noción de no ser, en tanto que el resto de géneros participan del ser, pero no son el ser, ¿no? Digamos que el ser, lo que dije antes, la unidad objetiva del ser, la unidad objetiva, esto es la unidad objetiva del concepto, recordemos, de ese concepto de mariposa que pretendía cazar a esa cosa que revoloteaba a mis alrededores. Pues esa universalidad, ese ser, necesita la noción de no ser para afirmar que el ser es esto, es decir, que esta cosa que revolotea a mis alrededores es una mariposa y no es otra cosa. El ser es ser y no es ni la diferencia, ni el género, ni el movimiento, ni el devenir. Bueno, esto es Platón. Me remito a la obra del sofista, ahí encontraréis más pruebas de esto que estoy yo diciendo, ¿no? Y finalmente, en estas referencias bibliográficas sobre el ser y el no ser, me remito a Heidegger. ¿Qué dice Heidegger en ese tiempo? Todo ente tiene como tal entre sus posibilidades la posibilidad de no ser. Es decir, el ser se constituye en oposición al no ser. ¿Qué es el no ser en Heidegger? El no ser en Heidegger es la muerte. Es decir, la posibilidad más extrema del Dasein, del ser humano, es que un día todas sus posibilidades se van a ver negadas. Es decir, que una de sus posibilidades
la posibilidad más extrema es la negación de todas las demás. Es decir, nos vamos a morir. Entonces, si nos vamos a morir, va a llegar un día en el que todas las otras posibilidades, las de no morir, se vean negadas absolutamente por esta posibilidad, ¿no? En Ser y Tiempo nos habla de que el sentido del ser es el cuidado. ¿Qué quiere decir el cuidado? Cuidado es el anticiparse así, estando ya en. Esto es literal Heidegger. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el ser humano, el Dasein, se anticipa a sus posibilidades y esa anticipación a sus posibilidades condiciona su modo de vida actual. Es decir, el hecho de que nos vayamos a morir en un futuro condiciona cómo vivimos ahora. Es decir, lo que hace el ser humano es proyectarse en posibilidades futuras, pero esas posibilidades futuras no tienen el carácter de futuro, sino que ya estamos en esas posibilidades, ¿no? Porque ya actuamos en base a esos proyectos futuros que tenemos, perdón. Entonces, dice, al Dasein le pertenece en su estar siendo lo que aún no es. Está en devenir, necesariamente será lo que aún no es. Esto es literal Heidegger, o sea, se está viendo como desde Parménides hasta Heidegger, el ser necesita la noción de no ser, necesita negar, necesita enfrentarse. Esto es que las referencias, insisto, están en toda la filosofía occidental. Yo cogí estas arbitrariamente, pero las podéis ver en cualquier filósofo. El sujeto moderno, cartesiano, esto es un inciso, Newton, Galileo, ¿de qué parten? De que el ser de la naturaleza, es decir, la matematización de la realidad en Galileo, o la universalización, o sea, el poder tener leyes universales sobre la naturaleza en Newton, parte de que el ser, es decir, el ser al que llega la razón, es decir, el ser de las cosas, niega la naturaleza, es decir, le dice, tú eres así a la naturaleza, es decir, tú estás descrita en términos matemáticos, dice Galileo, y Newton dice, toda esta particularidad, toda esta infinitud del mundo está bien, pero es reducible a unas cuantas leyes universales, ¿no? Ese es el mensaje de Galileo. Es decir, no, la naturaleza no es, en tanto que sí que es, o sea, la infinitud de la naturaleza, de la particularidad no es, en tanto que sí es las leyes universales de Newton. Bueno, acabo con Heidegger. Básicamente, lo que nos quiere decir Heidegger es que la muerte no solo, es decir, el no ser, asociamos muerte a no ser, en el caso de Heidegger. La muerte no solo es la posibilidad más extrema, sino que es la única que es inevitable. Y no solo es inevitable, sino que aún por encima, y esto es lo más importante en Ser y Tiempo, tiene el carácter de inminente. ¿Qué quiere decir? Que ahora, por ejemplo, puedo acabar la charla, salir y me puede caer un rayo. Bueno, hoy lo dudo, pero bueno, me puedo caer a la piscina y me puedo morir. Es decir, te puedes morir en cualquier momento. Esa es la inminencia de la muerte. Y como el morir no está, o sea, sí que está asegurado que vamos a morir, pero no está asegurado cuándo, eso hace que el morir, el ser conscientes de que podemos morir en cualquier momento, desvele lo que ya siempre fuimos. Es decir, que lo que ya siempre fuimos en realidad es seres arrojados a nuestras posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, a nosotros nos han tirado aquí en el mundo, nos han dado, bueno, no nos han dado, sino que estamos determinados a una serie de posibilidades, no determinismo, sino que yo, por ejemplo, ahora, cuando acabe la conferencia, puedo, yo qué sé, tirarme al campo, leer un libro, hacer cosas que tenga que hacer. Puedo hacer eso, pero por ejemplo no puedo conducir un Lamborghini. ¿Por qué? Porque no lo tengo principalmente, pero pensando un poco, pues porque mi familia no es rica, entonces no se compra un Lamborghini, porque yo tampoco soy rico, entonces no me compro un Lamborghini, porque no nací en Mónaco, igual si naciese en Mónaco podría tener un Lamborghini. O también si hubiese nacido en Sierra Leona, pues una de mis posibilidades probablemente no fuese la de comer, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que, bueno, lo que quiere decir Heidegger, perdón, es que el ser conscientes de la muerte, de esa posibilidad inminente e inevitable, nos hace conscientes de lo que ya siempre fuimos, que es seres arrojados a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué hablé yo aquí de Heidegger? Pues simplemente porque lo que determina el ser del Dasein, es decir, el estar arrojado a nuestras posibilidades, no lo que determina, sino lo que nos hace conocedores del ser del Dasein, es precisamente la conciencia del no ser del Dasein, de esa posibilidad que es la negación, perdón, de esa posibilidad que es la negación de todas las posibilidades. Entonces, en tanto en que soy consciente del no ser y lo asumo como parte de mi existencia, un no ser inevitable e inminente, puedo comprender el ser, ¿no? Esa misma noción del ser y del no ser. Bien,
una vez que espero que haya quedado más o menos claro esta asociación que intento hacer entre el ser y el no ser, vamos con la segunda tesis. ¿Por qué esto? ¿No? Que está claro, ¿no? La gente podrá decir, sí, aún está claro que el ser parte del no ser, porque para decir que algo es tengo que negar otras cosas, y qué importancia tiene esto, ¿no? Bien. El verbo ser está ligado, ahora hacemos un recorrido adverso, al contrario. Bueno, el verbo ser está ligado al lenguaje de la razón, es decir, a un querer decir racionalmente. El verbo ser, no el ser. Ya explicaré esa diferencia más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo, estoy sentado en la hierba de nuevo. Hay una mariposa que revolotea a mis alrededores, ¿no? Entonces, quiero tenerla, es decir, quiero atrapar esa mariposa, esa cosa mejor, en mis redes conceptuales, ¿no? Y vuelvo a la noción de tela de araña. El pensamiento sería como esa tela de araña que vamos construyendo con conceptos perfectamente hilados entre sí y que queremos aumentarla de tamaño. Las telas de araña van aumentando, ¿no? Exponencialmente de tamaño y al mismo tiempo no pierde su perfección geométrica, ¿no? Entonces así es como imagino yo, bueno, es una metáfora de cómo funcionan los pensamientos, ¿no? Entonces veo una cosa que revolotea a mi alrededor y digo, esto es lo que sea, para ti es una mariposa, bueno, lo que sea, esto es una mariposa que es un animal de color el que sea, o ovíparo, o lo que sea, entonces ya lo atrapo, es decir, le doy un concepto universal a esa particularidad, ¿no? Entonces, esa mariposa la absorbo, la meto en mi tela de araña y la fijo ahí, ¿no? Entonces, queda ahí perfectamente fijada esta particularidad, la susumo en un universal y mi red de pensamiento está conformada de universales. Por tanto, esa cosa que revolotea a mis alrededores ya no es esa cosa que revolotea a mis alrededores, sino ya es un universal, ya es el concepto, ¿no? Y el concepto entra en mi tela de araña, perfectamente hilada y perfectamente construida. Vale. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Entonces, el concepto que yo le dé a esa cosa que revolotea a mis alrededores es arbitrario. Es decir, me vuelvo a remitir a la conferencia de Marco Portillo. Los universales, las categorías siempre son arbitrarias. Pero no es del todo arbitraria en realidad. Es lo que yo quiero decir ahora, ¿no? El sentido que yo le doy a esa cosa que revolotea a mi alrededor tiene muy poco de arbitrario, ¿no? Tiene al revés, tiene el sentido de un querer, o sea, no de una necesidad, pero sí de un querer atrapar y fijar esa cosa en mi red de pensamientos. Y mi red de pensamientos, mi tela de araña, es diferente a la de los demás, es decir, es la mía. Entonces, el cómo yo conceptualice esa cosa que rebotea a mis alrededores no es arbitrario, sino que se debe a una determinada voluntad de verdad, si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces, toda categoría es arbitraria. Es arbitraria, sí, en el sentido de que no es necesaria lógicamente, es contingente, pero no tiene nada arbitrario en el sentido que se debe a una determinada voluntad de verdad, a una determinada voluntad de fijar esa cosa que revolotea a mi alrededor en mi tela de araña que no es la tuya. Es decir, se agrupa de una determinada manera. Bien, el ser y el no ser, volvemos a Grecia, suponen la noción de límite, de estabilidad, de finitud. Supone la noción de estabilidad, Heráclito, Parménides, la noción de límite, Aristóteles, ser es límite, de finitud, pues Heidegger. El ser se constituye en su constitutiva finitud. Entonces, allí donde la diferencia entre apariencia y ser se torna nada, es decir, donde la diferencia entre esa cosa que rebotea a mis alrededores y el concepto con el que yo la atrapé, donde eso se torna nada, digamos, la diferencia entre concepto y particular, entre idea y modelo, ya no es nada, sino que figuran como una única cosa. ¿Cuál es esa única cosa? El simulacro o la máscara. ¿Qué quieren decir estos conceptos de simulacro o la máscara? El simulacro es un concepto, bueno, es un concepto que yo vi, bueno, yo voy a tomar en el sentido de Leuciano, y que apela a que no hay una distinción entre un universal y un particular, entre una idea y un particular bajo el que subsumir esa idea. Es decir, no hay un concepto universal y algo que debamos agrupar con ese concepto universal, sino lo que hay es simulacros, es decir, ficciones, creaciones, es decir, esta mariposa puede ser esto, pero puede ser lo que tú quieras, es decir, es todo invento, ¿no? Y apela a ese sentido de que no hay distinción entre la apariencia, entre el parecer y el ser, sino que todo es apariencia, todo parece esto, pero podría parecer otra cosa, ¿no? Y la máscara es un concepto nietzscheano que alude a, una vez, también creo que lo digo luego también, ¿no? La máscara es un concepto nietzscheano que alude a, una vez que
todos los ideales, ¿no?, caen para abajo una vez que no podemos tener conceptos universales. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda la apariencia? ¿Nos queda la particularidad? No. Se suprime también la particularidad y lo que nos queda son máscaras. Es decir, yo, por ejemplo, ahora me veis aquí, pues mi cara, es decir, no mi cara, sino mi expresión y lo que estoy diciendo ahora es una máscara, pero una máscara que no oculta nada, sino que si me quito esta máscara tengo otra, ¿no? Y otra, y otra, y otra, y otra. Es el eterno retorno de las máscaras. Es decir, no hay nada más que... No son falsedades, las máscaras ni siquiera ocultan nada, porque no hay nada que ocultar. Es decir, es ficción, todo es simulacro, ¿no? Bien. Vale. Entonces, allí donde el mundo de la representación deja de tener sentido, el verbo ser, y aquí está la clave, aparece sin el verbo. Es decir, simple y llanamente se es. Es decir, si no digo que esta cosa es algo, es decir, si no intento reducir esa particularidad a mi universalidad, simplemente, ¿qué pasa con esa cosa que revolotea a mis alrededores? Que es. Pero no es en el sentido del verbo, ¿no? Es decir, no en el sentido del logos, no es algo, sino que es siendo, ¿no? Por decirlo así, está siendo, y yo no la categorizo. Bueno, esto igual es un poco complicado. Entonces, ¿cuál es la facultad de la razón? La facultad de la razón es el juicio. El juicio limita, es decir, el deber del juicio es decir, esto es esto y no es esto, ¿no? Tal y como dice Kant en la crítica del juicio, el juicio tiene como fin subsumir un particular en un universal. El universal, y esta es una de las claves de Kant que me sirven a mí mucho, es que el universal no es algo que ya esté dado, sino que en el mismo proceso de juicio, de juzgar algo, se construye el universal, se reflexiona el universal. Es decir, toda categoría es arbitraria. No hay categorías objetivas anteriores, sino que en el propio juzgar construimos el universal. Y a partir de la construcción del universal determinamos lo particular en lo universal. Para Kant, la clave nunca nos encontramos con la particularidad sin estar ya subsumida en un concepto. Es decir, para Kant, esa cosa que revolotea a mis alrededores nunca podría aparecer fuera de una conceptualización ya. Es decir, yo ya la estaría conceptualizando o reuniendo en una unidad. Es decir, para Kant nunca tendríamos la posibilidad de aceptar la pluralidad como tal. Siempre tendríamos que estar ya en unidades o representaciones objetivas. Es decir, esta cosa que estoy haciendo yo aquí o que estoy tratando de transmitir no serviría para nada porque ya antes, cuando ya observo la mariposa, es decir, si esa cosa que rebotea a mi alrededor se me aparece, es ya porque es un concepto. Esto sería Kant un poco a grandes rasgos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, muy bien, esa cosa que revolotea a mis alrededores, la atrapo, la fijo en un concepto que la hilo en mi tela de araña, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que queda en esa cosa que rebotea a mi alrededor que no se ha dejado fijar y atrapar, ¿no? ¿Queda algo? Porque claro, hablando en términos vulgares, la mariposa o la cosa se la suda, ¿no? Que tú conceptualices o no, que tú la subsumas en un universal o no. Ella permanece tal y como es, particular, singular, da igual, o sea, da igual que tú la atrapes, porque claro, la idea, la metáfora de atrapar a la mariposa en la tela de araña implica que esa mariposa deja de estar revoloteando para estar enganchada a mi tela de araña, pero no es así. Por mucho que yo piense la mariposa sigue volando como si nada, ¿no? Entonces, claro, se pregunta el pensador, si a ti ya te atrapé, ¿por qué me sigues asombrando, ¿no? ¿Por qué sigues volando si ya te tengo, ¿no? Si ya te había atrapado, ¿no? Entonces, ¿cómo responde la cosa que revolotea a mi alrededor, esa mariposa? ¿Cómo responde ella a tu intento de atraparla? Pues no dice nada, obviamente, las mariposas no hablan, ¿no? No van a decir nada, entonces. Pero tampoco se calla, ojo, esta es la clave. Martina dijo en su charla, quiero recordar, que el silencio implica que hay algo de lo que callar. Entonces, las mariposas no responden con el silencio, porque eso implicaría que hay algo que decir. Las mariposas simplemente no tienen nada que decir, porque no hay nada que decir, ¿no? Ese sería el tema. Entonces, cuando Wittgenstein dice de lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar es mejor callar, implica que hay algo que hay algo que no se puede decir, es decir, hay algo de lo que callar. Bien. Entonces, esa cosa que revolotea a mis alrededores es ella y nada más, es decir, ni me responde ni nada, porque no tiene nada que decir. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo respondo yo a esa respuesta, ¿no? ¿Cómo contrarrespondo? Pues la única respuesta posible sería que nosotros, los pensadores, nos tornáramos en mariposa, es decir, en cosa que revolotea.
y intentásemos volar alrededor de la mariposa, ¿no? Entonces, cuando nos tornamos mariposa y no tenemos nada que decir, la red de pensamientos se funde, es decir, no hay telaraña, no hay ni siquiera un haber, pero lo que hay es un haber y un ser que son, pero donde no hay verbo haber ni verbo ser. Es decir, no hay verbo, no hay logos. Y es importante la distinción entre verbo ser y ser. Las cosas son, pero no son en tanto que yo digo que son, sino que ya son por sí mismas. Cuando yo meto el verbo, meto el logos. El verbo es como se refieren los cristianos a la Biblia. El logos es como nos referimos nosotros al lenguaje racional. Aquí habría ser, pero no habría verbo ser, no habría logos. Esa sería la clave. Simplemente habría ser con la mariposa, volar los dos alrededor. Pero no habría, no somos nada, ¿sabes? No somos nada conceptualmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dice Kant en la crítica del juicio? ¿Qué es lo bello para Kant en la crítica del juicio? Lo bello sería aquello que no se deja reducir a concepto, aquello que permanece en la singularidad pura, en la particularidad como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, vale, si lo bello es aquello que no se deja reducir, aquello que permanece en su máxima particularidad, por ejemplo, esa mariposa que revolotea a mis alrededores es bella porque no puedo reducirla, no lo puedo atrapar. La pregunta es, ¿hay un lenguaje para decir, ojo, que no para juzgar? Es muy importante la diferencia entre decir y juzgar. Juzgar implica una universalidad. ¿Hay un lenguaje para decir lo bello? No, esa sería la pregunta. El lenguaje que dice lo bello no puede ser el del juicio, porque el entendimiento no puede decir lo bello, porque el entendimiento habla en términos conceptuales y universales. Entonces tiene que ser otro lenguaje. Entonces, mi segunda tesis, y me quedan 3 minutos, pero la voy a decir muy rápida, es que no todo lenguaje es racional. Es decir, que asociemos lenguaje, razón y ser es producto de una voluntad de verdad socrática, científica y platónica, e incluso, si se quiere, cristiana, que pretende subsumir todo lo particular en categorías universales. Porque Dios, el Dios cristiano, no deja de ser más que una categoría universal, que agrupa todo lo particular. Bien. Y como renegaste de Dionisio, Apolo te abandonó a su vez. Dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Toda apariencia no es más que un símbolo. Una idea, no. Bueno, una poesía ni podrá jamás... Perdón, es que aquí se me corta. Básicamente lo que dice Nietzsche es que toda palabra, todo logos, todo verbo, no es más que una apariencia, no es más que un símbolo que nunca puede llegar a manifestar exteriormente la esencia íntima de la música. ¿Qué sería la música en este caso, en Nietzsche? Y desde mi punto de vista también, el lenguaje que no es racional. Pero la música no es irracional, ojo, sino igualmente racional, es decir, la contraposición a lo racional no es lo irracional. Lo irracional no tiene ningún tipo de recorrido. Lo irracional en realidad es una tontería. Es decir, lo irracional, ya lo dice Heidegger también, se contrapone a la razón, pero asumiendo los presupuestos de la razón. ¿Cómo los asume? Pues negándolos, ¿no? O sea, lo irracional no tiene ningún recorrido. Lo importante sería, si se puede decir con este término, lo arracional. Es decir, lo que es igualmente racional, que pase una cosa o la otra. Por ejemplo, que yo esté en armonía con esa cosa que revolotea a mi alrededor, es igual de racional que no. Es decir, el pensamiento no me sirve para indicar si debe haber una armonía entre esa cosa que revolotea a mi alrededor o yo. Bien, aviso que me voy a pasar del tiempo, pero me paso solo 5 o 6 minutos. Bien, entonces, se pregunta Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, ¿hay una necesaria antinomia entre el socratismo y el arte? Es decir, la idea de un Sócrates artista es absolutamente contradictoria entre sí. Decíamos que somos esclavos, por decirlo así, de una concepción de verdad socrática, es decir, universal, conceptual. Y nos preguntamos ahora si decimos que el arte es el lenguaje de lo particular, de lo bello, si se puede llamar así. Hay una antinomia, ¿no?, entre Sócrates y el artista. Y aquí hay una curiosidad. Cuando Sócrates estaba preso, cuando ya lo habían condenado, le contaba a los amigos que le iban a visitar que por las noches le visitaba un espíritu que no le dejaba dormir, una sombra que era siempre la misma. ¿Qué era? Le decía esta sombra, perdón, Sócrates, ejercítate con la música. Ya cuando Sócrates ya estaba viejo, ya lo habían condenado, ¿no?, cuando estaba en la cárcel. Entonces, Sócrates, que consideraba que la filosofía era el arte mejor, digamos, mejor valorado que nos habían dejado las musas,
se pregunta, ¿por qué lo divino viene ahora a visitarme, a decirme que me ejercite en la música, si la música es un arte secundario, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estos sueños de Sócrates y esta aparición son el indicio de una preocupación por los límites de la naturaleza lógica. Es decir, se debió decir a sí mismo, sugiere Nietzsche, lo que no es comprensible para mí no necesariamente es lo incomprensible. Es decir, lo no racional no es lo irracional, sino algo que igual no comprendo racionalmente, ¿no? Entonces se preguntará Sócrates, quizás haya un límite de la sabiduría donde ya no haya lógica, ¿no? Donde esté desterrada de la lógica. Entonces, voy rápido. ¿Qué representa Sócrates en la cárcel visitado por el espíritu de la música? El fracaso inevitable de la ciencia. La ciencia tiene una constitutiva incapacidad de lograr sus fines últimos, a saber, el dominio total de la naturaleza. Es decir, la ciencia tiene un objetivo, conocer la totalidad de la naturaleza, y eso es un fracaso inevitable. ¿Por qué? Porque nunca va a lograr sus objetivos, porque no todo es reducible a ciencia, ¿no? Eso es lo que el espíritu de la música le invade a Sócrates. Entonces, cuando Sócrates ha recorrido todo el camino, cuando la ciencia ha recorrido todo el camino, ha ascendido hasta lo alto de la montaña, ¿qué hay al final del camino? Pues hay un salto al vacío, es decir, no hay nada más. Es decir, llegaste hasta el final, pero no es la meta. Es decir, aún hay muchas cosas que te esperan. Aún te queda la infinidad de la naturaleza. Aún te queda lo que ya siempre ha estado debajo de ti, aunque tú hayas caminado, hayas querido caminar por encima, ¿no? Entonces, el desenlace de la ciencia es el desenlace de Sócrates, ¿no? Que llegado a tu meta final, has dominado toda la naturaleza, todo el ente, te das cuenta de que no, que nunca vas a poder hacerlo, porque hay cosas que no son reducibles a ciencia. Es decir, te va a invadir el espíritu de la música y te va a decir, tírate al vacío ahora. Una vez que has llegado a tu meta, lánzate al vacío, porque es lo único que te queda, ¿no? Tirarte hasta la infinidad de la naturaleza, ¿no? Bien. Tengo que aquí ir un poco rápido, ¿no? Entonces, Wittgenstein y Kierkegaard, desde mi óptica, cuando callan, sobre todo Wittgenstein, cuando dice que hay algo de lo que callar, es decir, algo que es mejor callar, el que está callando no es la filosofía ni es la teoría, sino es el lenguaje racional. Es decir, Wittgenstein considera que, y Kierkegaard también contrapone, según tengo entendido, la teoría a la praxis. Es decir, la teoría debe callar y debemos empezar simplemente a vivir, ¿no? No debemos hablar sobre la vida, sino vivir. Ese sería el tema, ¿no? Entonces, para mí, la contraposición no es tanto entre teoría y praxis, entre razón teórica y razón práctica, sino entre razón teórica y razón artística. Vale, si me remito a Kierkegaard, Wittgenstein y Heidegger, que ojo, en este punto no son tan diferentes, ambos los tres acaban llegando a un punto donde se dan cuenta de que la razón tiene que callar y donde la razón tiene que permanecer en silencio. ¿Ante qué? Pues en su caso, y según mis lecturas, eso de lo que callan es como una especie de misticismo religioso con que quizás no concuerda un poco con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Martina decía también que la inversión de los valores en Nietzsche nos lleva a una vuelta a lo divino, es decir, a recuperar lo divino en lo particular. Yo no estoy de acuerdo por lo que dije antes. En Nietzsche la inversión de los valores, es decir, lo particular es lo importante, lo universal no, tiene más el sentido de un romper con esa distinción. Es decir, que todo sea apariencia para que ya el mismo término apariencia ya no tenga sentido. Es decir, todos son máscaras y cuando me quito una máscara hay otra máscara. Entonces ya no tiene sentido hablar de máscaras porque la realidad es así, ¿sabes? Es puro simulacro, ¿no? Entonces, ya voy al final porque me estoy pasando el tiempo. ¿Cuál es el problema de la razón? Y este es el punto. El problema de la razón no es lo irracional, sino lo que es igualmente racional. Es decir, la razón limita. Volvemos a lo que dije al principio. Distingue el ser del no ser. Dice, esto es y esto no es. ¿Por qué? Porque necesita conceptualizar la infinitud del mundo, es decir, el mundo es infinito, tiene infinitas posibilidades y eso nunca se puede enumerar. Pero si agrupamos la infinitud de las particulares en conceptos finitos, podemos, digamos, totalizar el mundo bajo unas cuantas ideas numerables, ¿no? Entonces, lo que digo, esa cosa que revolotea a mis alrededores es igual de racional que yo sienta una armonía con esa cosa que no. Es decir, pensarlo no me va a decir nada acerca de si es lícito que yo esté en armonía con esa cosa, ¿no? Entonces, la razón en este caso no tiene nada que hablar. Pero esto no es la armonía no es irracional, sino arracional. Es decir, que no se somete a los parámetros de la razón. Es decir, no hay necesidad lógica en ello.
Sería igual de racional que no sintiese armonía que sí. Ese sería el tema, ¿no? Entonces, y acabo, en la pretensión de llegar a lo absoluto, a lo infinito, la razón torna lo que ya era infinito, o sea, el mundo de por sí, el mundo particular, en la finitud misma. Es decir, lo que yo hago es invertir los valores clásicos, ¿no? Hegel nos decía que lo absoluto era lo infinito y debíamos pasar toda la finitud de las particularidades, ¿no? A una idea infinita, una idea absoluta, ¿no? Dios es el infinito, la idea, el ser es lo infinito. Pues yo digo que no, es al revés. La idea es lo finito, la unidad, lo contable, lo pensable. Y aquello que la idea subsume, la máxima particularidad, es infinita. Es decir, lo infinito sería lo particular y lo finito precisamente son las ideas y los conceptos que pretenden agrupar, ¿no? Entonces, en la consumación de lo absoluto, en Hegel, lo único que se realiza es la consumación de lo puramente unitario, es decir, de lo más finito. Es decir, la unidad es lo más finito, lo que se puede observar, ¿no? Entonces, lo absoluto, desde este punto de vista, sería lo absolutamente no absoluto, es decir, la finitud misma, y aquello que no es absoluto es lo absolutamente absoluto, es decir, la infinitud misma. Vale, entonces pensamiento infinito quiere decir pensar la infinitud de lo finito, es decir, pensar las infinitas posibilidades particulares y no en base a un conjunto finito de ideas. Me quedan nada, 2 frases entonces. El mundo es infinito. Cuando digo que el mundo es infinito, no quiero decir nada raro, quiero decir que las posibilidades del mundo son infinitas, es decir, ahora se puede caer una hoja, mañana no, o sea, es imposible prever todas las posibilidades del mundo, ¿no? Y no solo eso, si es que aún por encima nosotros, los seres humanos, multiplicamos el infinito, porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos sentimientos que son infinitos en sí mismos. Entonces, se podría decir que somos, los seres humanos, el conjunto potencia del mundo. Es decir, cada sentimiento humano es inabarcable finitamente, es infinito en sí mismo, ¿no? Entonces, las posibilidades del mundo decimos que también lo son. Entonces, el conjunto infinito de seres humanos y mundo es infinitamente más grande que el del mundo solo. Es lo que quiere decir con que somos el conjunto potencia del mundo. Entonces, final, ya, hacia ahí, es decir, hacia esto que acabo de decir ahora, van mis cuestiones, que desde luego ya os anticipo que aún no tienen respuesta. Igual no la pueden tener nunca. Entonces, este hacia es completamente desconocido, es un salto al vacío, ¿no? El salto al vacío de la razón a la infinitud de la naturaleza. Entonces, concluyo ya de forma definitiva. Mi pregunta ¿es posible un pensamiento infinito? Gracias. Uf. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu conferencia. Espera que estoy intentando cambiar esto a Vale. galería para vernos todos. Bueno, yo voy, Me bueno, dijiste aquí, perdón, me mandaste aquí un mensaje, no lo vi. Bueno, da no, te igual. dije Vale. que podías hablar un poco más, pero tranquilo. Bien, así resumí más. Yo básicamente tengo una pregunta y quizás una segunda derivada, pero la principal es porque cuando hablabas del ser, de la forma de reducción y que se antepone de al ser o no ser, hablabas de la unidad objetiva del ser. Pero entonces ahí lo que estás identificando como ser no es el pensamiento, no es el Denke mítico del idealismo alemán. Sí, exacto, exacto, claro. Te sitúas en ese paradigma. Claro, claro, el tema es que yo critico la idea de ser, es decir, lo que yo estoy diciendo con ser, especialmente lo que tú dices, el ser objetivo, el ser universal, que no es solo del idealismo alemán, sino que viene ya de Platón, y lo que yo intento ver es que viene de Parménides y de Heráclito. Entonces, lo que yo critico es esta idea de ser, porque para que esta idea de ser posible, para que esta idea de ser sea posible, necesita la noción de no ser. Y lo que yo propongo, bueno, lo que yo propongo no, lo que yo sugiero es un ser que no tenga verbo ser, ¿no? Un ser pues que no sea objetivo ni universal y que sea pura apariencia. Ese sería el tema. Pero sí, critico la idea de ser universal y objetivo, ¿no? Del Ujú. idealismo. Vale, y mi segunda duda es respecto a, destacabas la concepción aristotélica de la verdad y decías de que esto era inconsistente en el sentido de que, dado que el ser puede pasar al no ser y tal, eso significa una negación de la doctrina de potencia y acto. Entonces, ¿tú en qué te basas para negar ese tipo de doctrina platónica? Digo, aristotélica. Uy, perdón. No, 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 yo no intento. Consistente me parece, o sea, consistente me parece que. O sea, consistente, claro, es que el problema es que cuando ya decimos consistente, ya estamos partiendo de paradigmas lógicos, entonces ya estamos en el mismo círculo vicioso, ¿no? Lo que yo quería decir con Aristóteles es que Aristóteles puede permitirse decir que hay cosas, no tanto eso, sino que ya la misma noción de que haya cosas que puedan no ser, es decir,
que hay cosas que no son, y esas cosas que no son tengo que decirles que no son porque pueden parecer ser, no sé si me estoy explicando. Entonces, Aristóteles parte, de la concepción griega, de que hay cosas que parecen ser, pero no son. Entonces hay que decir de las cosas que no son, y las cosas que son, que son. Entonces ya esa misma idea de que hay cosas en el mundo que como tal son, es decir, los sentidos no dicen que son, pero no son. Es decir, no son qué, no son una usía determinada, un concepto determinado, ¿sabes? Ese es el tema. Es decir, lo que yo critico de Aristóteles es que puedan negar las cosas que son, es que pueda, no que niegue cosas que son, sino que ya se plantee la posibilidad de que en el mundo haya cosas que son, que parezcan que son, pero no son. Bueno, no sé si me estoy explicando, no sé si me entiendes. Sí, Ya solo plantear la misma posibilidad de que haya cosas que puedan ser, pero no ser, ya es el estado de locura de la razón y lo que yo critico. Esos son los posibles de un paradigma conceptual, objetivo, universal. Es decir, los sentidos no nos engañan. Es lo que dice Nietzsche. bueno, y bueno, no sé si hay alguna duda aquí por Zoom, pero hay algunas dudas planteadas en YouTube. Y Adelante. dice Samara Tenorio, vivo con miedo a que me aparezca un día una rosa melano. Pero me dice, bueno, pone Samara Tenorio. Claro, ser y no ser son dos extremos polarizados de lo mismo. Una X es una X y al mismo tiempo también es una Y, una E y todo eso así, y todo lo que no es. Al final el problema es el pensamiento y lenguajes dualistas. Por lo tanto, pensar sin idea no sería pensar sin yo. Pues acierta bastante, la verdad, acierta bastante. Y esto ni siquiera tenía, porque hay cosas que dejé escritas, o sea, que tengo aquí preparadas, que no me dio tiempo de decir. Tengo la esperanza de que alguien me las pregunte para decirlas, pero esta no era una de ellas. Y sí, sí, toda la razón. Claro, el yo es un concepto cartesiano que parte de que hay una unidad, que parte de la pura identidad, esa de la identidad vacía del pensamiento natural, de que hay un yo, un pensar y un ser individuales, únicos, que no se ven modificados por nada. Entonces, sí, ¿cómo era la pregunta? Que la unidad del ser acabaría con el yo, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? No, sería de que, por lo tanto, para poder pensar sin idea, habría que Eso, pensar. perdón. Sí, sí, exacto, exacto. Pues sí, sí, la respuesta sí, claro, porque el yo ya implica una noción de individualidad, un yo que soy yo y que no soy los demás, ¿no? Entonces, claro, pensar sin idea acabaría con la noción de yo, en tanto que sería un punto donde no hay verbo ser, donde no hay yo soy, sino que hay, ¿no? Cosas. Yo soy la mariposa también, pero no lo digo, sino que vuelo simplemente, ¿no? A un modo poético. Ya no hay yo, simplemente soy mariposa y punto. Algo así, ¿no? Hay una segunda duda de ración de ser. Bueno, una primera que es un poco coñas, que Ese es dice, Marco, hombre. ¿qué hacemos? Nos matamos. Y la segunda, que es más seria, dice, muy buen discurso. Me gustaría plantear la misma pregunta que ha hecho Samara. Y el problema que señalas no es en última instancia un yo que habla y limita. Se puede pensar sin un yo. Bueno, es la misma pregunta, básicamente. Claro, es que ese es el gran problema, es que eso es lo que yo apunto y lo que yo aún no respondo, claro. Todo lo que dije está de puta madre, ¿no? Pensar sin idea, qué bonito volar con una mariposa, etc, etc, no está de puta madre, pero claro, el problema es, vale, lo acepto, ¿no? Alguien me puede decir lo acepto, yo mismo lo acepto, ¿no? ¿Y ahora qué es pensar, no? Saltamos al vacío. De la finitud del camino de la ciencia, saltamos al infinito de la naturaleza. El yo científico, el sujeto moderno, pasa al vacío absoluto. Entonces, ¿y ahora qué es pensar? ¿No? ¿Cómo pensamos sin yo? ¿Cómo pensamos sin idea? ¿no? Esa es la pregunta que me hago. ¿Es posible un pensamiento infinito que no tenga ni nociones de idea, de concepto, ni de yo, obviamente? Porque yo no lo dije, pero claro, acertaron muy bien a preguntar. Está implícita, ¿no? En esa idea de individualidad, de universalidad. Joder, el propio Kant, la autoposición del yo es lo que determina, o sea, lo que posibilita que podamos reunir una pluralidad en una representación objetiva, es decir, que las categorías sean conceptos puros de entendimiento. Es la autoposición del yo, la percepción pura, eso es lo que posibilita todo lo demás. Entonces, pues claro, la gran pregunta es esa, yo no tengo respuesta, porque es la pregunta que me hago al final. Eliminamos el yo, eliminamos la idea y cómo pensamos ahora, ¿no? ¿Se puede pensar o simplemente hay que dejarse llevar, saltar al vacío o nada más? ¿no? Pero no tengo respuesta. Pero esa es la gran pregunta. ¿Cómo pensamos ahora, no? Sin yo y sin idea. Bueno, y luego Jaime Fernández hace como una pequeña sugerencia de que creo que la respuesta podría encontrarse en la filosofía oriental no dualista, si bien podíamos entenderla desde un origen, si podemos llegar a entenderla desde un origen occidental dualista. No sé si has indagado sobre estos temas.
No, no, desde luego que no, y no quiero hablar mucho, pero bueno, que la filosofía oriental sí apunta en cierto modo a esto que estoy diciendo, claro. Pero al final la filosofía oriental tiene el problema de que, y esto ya me voy a lanzar a la piscina, ¿no? De que el problema es que China, los países asiáticos, por ejemplo, crecieron, empezaron a desarrollarse económicamente cuando adoptaron la técnica y la ciencia de Occidente, es decir, cuando pensaron como Occidente, cuando pensaron que podían dominar y controlar la naturaleza y controlarse ellos mismos, es decir, controlar la población, etc, etc. Es decir, cuando asumen los presupuestos occidentales, Oriente empieza a progresar, ¿no? Que bueno, esto a grandes rasgos, se siguen quedando muchos rasgos del pensamiento oriental y en esos hay que ir, pero claro, la pregunta no es tanto volver, digamos, o sea, ir hacia un pensamiento oriental donde esté la extrema vacuidad, sino intentar pensar negando estos paradigmas occidentales, o sea, hacia un nuevo pensar, ¿no? Pero claro, el pensar infinito podría estar... Es que no me quiero meter mucho en esos temas, ¿no? Pero básicamente, claro, el tema es ese, que Oriente no encontró un pensar que fuese un pensar infinito, que es algo que yo me pregunto, sino que adaptó los paradigmas occidentales, los integró a grandes rasgos entre sus pensamientos orientales y a partir de ahí evolucionó, ¿no? Pero bueno, sí que hay muchos rasgos de la filosofía de Oriente, sin estar yo muy informado acerca de ella, que influyen en esta forma, o sea, en esta conferencia y en este pensamiento que tengo yo. Vamos. Y estoy silenciado, no. Y solo una cuestión, porque en este sentido de poder pensar infinito, podría verse como en cierta similitud a un pensamiento de tipo dialéctico o más lineal, porque un pensamiento dialéctico implicaría esta contradicción lógica de la afirmación y la negación, mientras que quizás en lineal podríamos ver si se supera esta concepción lógica o logicista, o como queramos llamarlo. ¿Es este tipo de pensamiento como al que te referirías? Hombre, yo desde luego el pensamiento dialéctico es, perdón, al pensamiento dialéctico es al que me opongo, que es la dialéctica socrática y platónica, es decir, de una experiencia deriva una conclusión, etc. Pero no sé qué te refieres con pensamiento lineal, no lo acabo de Lineal, entender. bueno, lineal o diluido, sé que mejor diluido. Sí, a ver, entiendo un poco lo que me quieres decir, me lo imagino, pero claro, es que no, esa pregunta te la tienes que responder tú, porque yo no la respondí, es decir, tengo aquí el coso escrito y acaba con la pregunta, ¿no? Es hacia, podemos pensar un pensamiento infinito y a partir de ahí cada uno piense lo que quiera. Si para ti esa es una opción, pues adelante. Yo, o sea, no digo que no lo sea, sino que no tengo ni idea, o sea, ni me paré a pensar. Primero es asegurar que nos desprendimos de todos esos presupuestos, ¿no? Como dice Deleuze, eso, que partimos de filosofar de la nada, del subsuelo, ¿no? Y entonces, una vez que consigamos eso, que era un poco mi objetivo, aproximarme a eso en esta charla, pues ahí podemos intentar dar respuestas a la pregunta. Pero yo no tengo ninguna respuesta y por tanto no puedo validar ninguna respuesta, ni invalidar tampoco. Vamos. De acuerdo. Entonces, muchas gracias. Si no hay más dudas, podemos dar por finalizada esta conferencia y volvemos a las 5:45 con la charla de Alejandro Gracia, la omnipotencia divina y la paradoja de Fitch, o Fitch Church. Pero bueno, pues muchas gracias, Alejandro, Gracias a ti por organizar esto. y nos vemos en unos 15-20 minutos. Son y 20, sí, en 25 minutos. Venga, hasta luego.